Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este su espacio correctamente. Este espacio que hemos creado para que pueda presentarse algunos puntos de vista, tratando de que sean lo más apegados a algo que esté fundamentado, pero no son verdades absolutas. Insisto yo que dentro de nuestra área de la psicología debemos basarnos más en cuestiones que estén documentadas, pero no en creencias. Las creencias no forman parte de la psicología, solamente los conocimientos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, un tema en el cual muchas veces utilizamos términos muy comunes, como por ejemplo hablar de drogadicción, adicciones, drogadicto, etcétera, cuando detrás de esto debemos entender que hay muchas situaciones especiales. Una de ellas es que lo más correcto es decir uso y abuso de sustancias psicoactivas, es decir, cuando las personas llegan a utilizar sustancias psicoactivas y están abusando de ellas y tienen muchas consecuencias de diversa índole. Las sustancias psicoactivas son toda aquella serie de sustancias que van a provocar cambios en el estado mental, el estado de conciencia, el estado de la forma de percibir la realidad o de creer o las ideas que la persona maneja. Eso es una sustancia psicoactiva. Y bueno, vamos a tomar en cuenta que para entender esto, no voy a decir lo que una vez cierto ex compañero de la universidad me dijo en una ocasión: si quieres entender a un adicto, drogate. No, por ahí no va la cosa. La sustancia psicoactiva más bien la voy a entender en cuestión de conocer cuáles son los efectos que llegan a tener muchas de estas sustancias y sobre todo el hecho de que la gente trata de justificar parte de esto. Vamos a empezar mencionando las sustancias psicoactivas más simples, las que son socialmente aceptables, pero que una de estas dos sí puede tener, una de estas tres, perdón, son tres, sí pueden tener repercusiones en la salud. Empezando por el café, la cafeína. La cafeína es una sustancia que la encontramos muy fácilmente, obviamente en el café, en los refrescos de cola, en los tés y en los chocolates. Es más, un refresco de cola puede tener más cafeína que una taza de café. Vamos, lo ideal es tomar 1 o 2 tazas al día máximo, porque pues, nos ayuda a tener un poco más de sensación de energía, de más estado de alerta, pero no excedernos de eso. Otra sustancia psicoactiva que es aceptable y legal es el tabaco. Y el tabaco pues va a tener muchos efectos diversos en cada persona, porque va a provocar cierta sensación, vamos a llamarlo así, en el sistema nervioso. Pero hay gente que dice, es que fumo para quitarme los nervios. No, no te está quitando nervios. Lo que pasa es que vas habituando tu cuerpo al tabaco de tal manera que cuando suspendes por un tiempo X el consumo de ese tabaco, tu cuerpo va a reaccionar con algo que se llama síndrome de abstinencia. Y entonces ese síndrome de abstinencia es sentir esos nervios y creyendo que entonces que si fumo, se me van a quitar los nervios. Y por último, uno que es muy aceptable y que tiene muchas consecuencias fatales es el alcohol. El alcohol es una sustancia que se vende libremente, ya no se permite, bueno, sí todavía algún tipo de bebidas alcohólicas sí se permite comercializar a través de anuncios en televisión, cine, etcétera. Y si bien el alcohol, el vino de mesa, por ejemplo, lo tomamos de manera moderada, una copa, por ejemplo, de vino tinto, tiene una sustancia que viene de la uva, la resveratrol, bueno, se me olvidó bien el nombre exacto, que puede tener efectos de cardioprotectores, ¿sí? Pero ya cuando empezamos a hablar de exceso en el consumo de alcohol, el cual la persona se altera su estado de conciencia, sus conductas, sus emociones,
Es más, hay personas que dicen que tomo para la depresión, pues ¿qué creen? El alcohol es un depresor, entonces aumenta la depresión en esas personas. Pero de ahí nos brincamos a las siguientes sustancias. La primera que voy a mencionar es una sustancia que mucha gente defiende eh, y considera que pues no hace tanto daño. La cannabis o marihuana. Si bien sí tiene efectos medicinales comprobados, por ejemplo para la epilepsia, eh, el consumo de esta de manera recreativa puede tener diversos efectos. Puede generar un estado aparentemente de bienestar en quien lo está consumiendo. El problema viene en cuanto a que la cannabis va a ir hacia los receptores cerebrales o neuronales que va a tener diferente efecto en cada ser humano. Hay personas que pues, les va a provocar ciertos efectos y no son tan trascendentes, pero hay muchas personas que no conocen bien que hay, tal vez porque nunca han acudido con un psiquiatra y que pueden tener ya una predisposición a desarrollar una psicosis. Entonces, el uso de cannabis puede llegar a generar psicosis. ¿Qué es psicosis? Psicosis es un estado de alteración mental en el cual va a haber la presencia de alucinaciones y o delirios. Expliquemos, porque mucha gente confunde una cosa con la otra. Alucinación es cuando una persona percibe estímulos que no existen. Por ejemplo, la persona llega a percibir sonidos o voces que no son reales, que no están originados por nada. Eso se llama alucinación auditiva. O la persona llega a percibir, por ejemplo, que está viendo a alguien, un fantasma, un ser que viene de la tumba, o otra persona frente a sí misma, y eso se llama alucinación visual. Cuando la persona empieza a percibir ciertos olores extraños que no se perciben, se llama alucinación olfativa y puede ser originado por la epilepsia. Cuando la persona empieza a sentir el cuerpo en su piel, tal vez como que hay cosas que le están corriendo por la piel, entonces, o cambios muy bruscos en la temperatura que nos están ocurriendo, estamos hablando de alucinaciones kinestésicas o táctiles. Esas son las alucinaciones. Por otro lado están los delirios. Luego a veces hay gente que dice, delirios auditivos. No, no, no. Los delirios es muy diferente. Los delirios es una creencia totalmente falsa, una creencia no basada en alguna evidencia, como por ejemplo empezar a creer que le quieren hacer daño, empezar a creer que le están persiguiendo, empezar a creer que es alguien importante, muy poderoso. Esos son los síntomas que nos indican la presencia de un cuadro psicótico. Los cuadros psicóticos pueden ser de diferente índole, desde una esquizofrenia, nada más que la diferencia es que en la esquizofrenia las personas permanecen por toda la vida así y además se aíslan, ya no funcionan como antes, ya no participan en actividades sociales. O bien puede haber el trastorno bipolar, y el trastorno bipolar la persona empieza a tener estados de alegría excesiva sin motivo, o bien puede tener estados de depresión muy severa y pasan esos episodios semanas o meses en uno y luego cambian al otro. Y bien, la cannabis puede provocar algunos de estos efectos psicóticos, pero está originada por tal vez la esquizofrenia o por el trastorno bipolar. Pero también hay más sustancias que desgraciadamente están usando mucho. Cocaína, por ejemplo, con su efecto estimulante. Y otro estimulante muy importante que se usa mucho es las anfetaminas o cristal. Las anfetaminas, la forma como lo utiliza la gente es a través de, vamos a explicar de una forma muy sencilla, en un foco, una pipeta de vidrio, le colocan la pastilla de anfetamina, le prenden fuego e inhalan el vaporcito que va emanando. Y eso va a generar efectos psicóticos. Desde empezar la persona a creer que tiene un poder sobrehumano que nadie tiene, que puede aguantar mucho tiempo sin dormir, sin comer, sin beber. Y pueden durar días sin dormir, sin comer y sin beber. Después de varios días ustedes los llegan a ver así, totalmente chupados, como dice la gente, deshidratados, con ojeras y muy adelgazados. Pero les genera también la sensación de que tienen mucha fuerza, mucha resistencia. Muchos traileros, por ejemplo, llegan a utilizar para aguantar las jornadas largas de manejar. Pero desafortunadamente
hay otro tipo de sustancias que se usan mucho, los alucinógenos. Hay muchas formas de alucinógenos. Una de ellas, la más conocida, es el peyote y la otra es la ayahuasca. El peyote, pues, está totalmente ilegal su uso, transporte y demás, y lo utilizan tal vez dentro de las comunidades indígenas, sobre todo en Real de 14, para ciertas ceremonias controladas por los que trabajan en eso. Pero también está algo llamado ayahuasca. Y la ayahuasca se está engañando mucho a la gente al hacerles creer que con la ayahuasca vas a lograr tener un estado de control diferente, de conciencia, por lo cual te vas a poner en contacto con algo muy interno de tu estado inconsciente y vas a resolver conflictos que tienes arrastrando desde mucho tiempo atrás, desde la infancia, desde vidas pasadas, etcétera. Pero lo único que está provocando la ayahuasca, al igual que el peyote, son ideas delirantes y alucinaciones, sobre todo alucinaciones de tipo visual. No están provocando ese estado de conciencia en contacto con la conciencia que se dice. Están provocando un estado psicótico. El problema es, hay personas que pasan el efecto del ritual de la ayahuasca porque lo hacen bajo ciertas medidas específicas coordinados por algún chamán. Pero hay personas que esta ayahuasca es un brebaje que se prepara con cierto tipo de hierbas y es originado en Sudamérica. Se está utilizando ya mucho aquí en México. Lo hacen los chamanes, pero hay personas que no son chamanes y lo están usando y están provocando muchos problemas. Un caso de una jovencita que me tocó conocer hace tiempo, que llegó muy psicótica, o sea, con alucinaciones y ideas delirantes, pero ya permanente. Fue porque ella era una adolescente que acudió a una ceremonia con una mujer aquí en San Luis que le hizo una serie de ritual con la ayahuasca y en ese ritual la chica se puso muy alterada y salió corriendo y al salir corriendo la mujer iba asustadísima siguiéndola para alcanzarla porque tenía miedo que llegara a delatarla y tener un problema penal. Los padres de esta jovencita obviamente la demandaron. Y eso fue aquí en San Luis. Y sé que he escuchado que existen lugares especiales donde hacen ceremonias que les cobran entre 1,600, 10,000 pesos, depende de, y les hacen creer que con eso van a lograr cambiar muchas cosas. No les crean, la ayahuasca no es para eso. La ayahuasca lo usan como ritual ceremonial algunas personas, pero para corregir. Si bien hay estudios que muestran que puede ayudar en la depresión, realmente lo más importante es trabajar hacia el interior en cuáles son las situaciones que yo traigo tal vez por resolver. Y eso lo puedo resolver tal vez a través de un proceso de terapia, de una psicoterapia, pero no con cosas así tan extrañas que pueden provocar un daño muy grave a nivel cerebral. Entonces les invito a que eviten usar cualquier sustancia psicoactiva para resolver los problemas mejor. Afrontemos los problemas a través de acudir a un proceso terapéutico. Eso es lo mejor. Lo que pasa es que mucha gente le tiene miedo a la terapia porque implica hacerse responsable de ti. Aprendemos a no sernos responsables cuando decimos, es que tú tuviste la culpa de lo que estoy sintiendo, tú me provocaste lo que estoy sintiendo, tú me hiciste enojar, tú me deprimiste. No, jamás los demás me van a hacer sentir o me van a provocar las emociones. Yo soy el que elige qué tipo de emociones tengo ante lo que hacen los demás. Por eso mucha gente no va a la terapia porque implica hacerte responsable de tu persona y no volver a echarle la culpa a lo que pasa afuera. Amigos, les invito a que reflexionen. Como les vuelvo a mencionar, yo doy puntos de vista y tal vez no sean verdades absolutas, pero estos puntos de vista están basados en algo que está fundamentado o documentado. Les invito a que estén en contacto con su servidor 444-419-4476 para compartir posibilidades de hasta una terapia y compartir puntos de vista que, insisto, son puntos de vista más no verdades absolutas, pero que trato de dar puntos de vista que estén bien fundamentados. Estamos en contacto y aquí los vuelvo a esperar aquí en su espacio correctamente. Hasta la próxima.